Muy buenas, mi nombre es Monse y esto es Vocación por las mascotas. Hoy vamos a hablar del estigma que tienen los gatos negros y el miedo y el temor que le tienen muchísimas personas a estos felinos de manto oscuro. ¿Cuántas veces habrás escuchado frases similares a no toques ni mires a un gato negro porque si no, ¿verdad? Y todo esto es producto pues de una historia que vamos a contar. En el inconsciente colectivo hay un patrón muy arraigado de que los gatos negros traen desgracia e infortunio. Incluso hay personas que han llegado al extremo de tener una gran aprensión cuando un gato negro se cruza en su camino. Se paralizan, no quieren mirarlo, no quieren tocarlo y activan un miedo desmedido ante su presencia, creyendo que el gato les está anunciando un presagio nada bueno. En realidad, quien realmente ha tenido mala suerte es el gato negro, por ser estigmatizado desde tiempos lejanos por humanos ignorantes que, por ejercer un poder, insertaron en la mente de las personas el terror y el miedo sobre estos felinos. ¿Por qué se le tiene miedo a un gato negro? El miedo y repudio a los gatos negros viene de la cacería de brujas en la Edad Media. En aquel tiempo se quemó en la hoguera la misma cantidad de gatos que mujeres que conocían las artes antiguas de la magia y el conocimiento de la naturaleza. Las mujeres que tenían esta condición tenían como mascotas a un gato, y la Iglesia concluyó que los gatos, por su naturaleza nocturna, eran seres diabólicos y que por ello había que eliminarlos. En realidad, los gatos tienen una especial capacidad para percibir energías del mundo de las sombras, vibraciones y otras energías extrañas que nosotros no podemos percibir, pero no los gatos negros, sino todos los gatos. Por eso, no quiere decir que los gatos sean diabólicos ni que sean animales de mal agüero, tal y como hicieron creer a las gentes de aquel entonces. Si recordamos, en el antiguo Egipto los adoraban, precisamente por tener estas extraordinarias capacidades y otras ciertas habilidades que les venía muy bien en las familias humanas. De hecho, matar a un gato se consideraba un crimen y las personas podían ser condenadas a muerte. Cuando en la Edad Media eliminaron a todos los gatos, creció enormemente la población de ratas y de pulgas, y apareció la peste negra que a tantas personas se llevó por delante. Al matar a todos los gatos rompieron el equilibrio natural y se desató un desastre el cual no tuvieron en cuenta. Pero si mataron a todos los gatos porque creyeron que eran seres que generaban mala suerte, ¿por qué precisamente el único que se quedó estigmatizado fue el gato negro? Las mujeres de aquel tiempo, que tenían una cierta sabiduría ancestral y que les atribuyeron la condición de brujas, quedaron cautivadas por el brillante pelaje del gato negro y por la forma impactante en la que se destacaban sus ojos, sobre todo en la noche. Ese halo de misterio que transmitían estos felinos negros provocaba una cierta simbiosis y una profunda conexión con las mujeres de aquel tiempo. El extremismo religioso de aquella época hizo que los gatos negros fueran perseguidos con más ahínco, al pensar que las brujas utilizaban a los gatos negros para hacer magia negra, debiendo ser erradicados. Incluso se llegó a creer que algunas brujas tenían la capacidad de transformarse en gatos negros para vigilar y acechar a sus víctimas con total libertad para no ser descubiertas. Muchos gatos callejeros eran alimentados por ancianas pobres y solitarias. Tanto era la fobia que se llegó a tener a los gatos negros que a las pobres ancianas las acusaron también de practicar la magia negra y, tanto ellas como los pobres gatos, cayeron en desgracia siendo quemados en la hoguera. Todo este entramado quedó en el inconsciente colectivo por siglos, y aún en nuestros días hay personas que tienen insertado en sus creencias inconscientes un cierto temor, miedo y superstición a estas criaturas tan nobles, encantadoras y bellas. En la América colonial, los inmigrantes escoceses creían que un gato negro que entraba en un velatorio traía mala suerte y podía indicar la muerte de un miembro de la familia. En la literatura podemos encontrar novelas sobre los gatos negros. Recuerdo, por ejemplo, a Edgar Allan Poe,
uno de los maestros universales del relato de terror, que escribió sobre un gato negro. Una lectura breve, inquietante, siniestra y perturbadora que te quita el sueño. Estas historias anclan aún más el miedo hacia estos felinos negros, los cuales arrastran una gran estigma desde hace siglos. Mitos, historias y leyendas crean realidades imaginarias y tenebrosas en la mente de muchas personas, pero por suerte cada vez hay menos prejuicios y fobias hacia los gatos negros, y muchos humanos empiezan a gozar de la compañía de estos preciosos felinos. Pero cierto es que aún no goza del aprecio de todos. De hecho, las protectoras de animales comentan la dificultad que aún hay para que se adopten. Muchos pensarán que por si acaso mejor no adoptarlos, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que hay lugares donde los gatos negros son un augurio de buena suerte? Hay una gran multitud de creencias y supersticiones en torno a los gatos negros en todo el mundo, tanto buenas como malas. Hay quien los llama maestros de las cosas secretas. Mis padres me contaban que cuando yo era un bebé había dos gatos en la casa, uno negro y uno blanco. Cuando yo me ponía a llorar, un gato se subía en el capazo donde yo estaba y se acurrucaba al lado mío. Y el otro gato se ponía debajo del capazo, ya que este era voladizo, como si fuera una hamaca. Cuando los gatos ya estaban posicionados, yo me relajaba y me dormía. Siempre intuyeron que me estaban protegiendo y con su energía me calmaban como si fuera un sedante para mí. Debe ser que ambos creaban un campo energético en el que yo me sentía tranquila y en paz. Haciendo un recorrido por diferentes puntos del mundo, podemos ver historias de prosperidad y buena suerte contadas por muchas personas, bien por experiencia propia o bien por creencias culturales. Por ejemplo, en Japón y en gran parte de Asia, los gatos negros son considerados como augurios de prosperidad, fortuna y buena suerte, sobre todo en los negocios, ya que los gatos tienen muy buena vista, incluso de noche, y a través de ella pueden detectar si algo va mal. En el Feng Shui, los gatos negros son considerados poseedores de fuertes poderes del bien. Los animales son excelentes dinamizadores del chi, la energía que fluye por todo el universo. Por lo tanto, un gato puede activar esta fuerza vital y, en definitiva, ayudar al bienestar general del hogar. Si mantienes a un gato negro feliz y seguro, él te mantendrá feliz y seguro. Y si un gato negro se cruza en tu camino, es augurio de buena suerte. Piensan que algo muy bueno está por suceder. También tienen la creencia de que una figura de gato negro orientada hacia el norte dentro de tu hogar mantendrá alejadas las malas energías y protegiéndolos de los malos espíritus. En el país francés, donde a los gatos negros a veces se les conoce como matagots, se cree que alimentar a estos gatos magos trae buena suerte. Los campesinos franceses creyeron durante mucho tiempo que si se liberaba un gato negro en una encrucijada donde se cruzan 5 caminos, el gato negro los llevaría a la riqueza. Si se les muestra el debido respeto, como recibir el primer bocado de la cena, tener una buena cama para dormir o tener preparado un hogar para después de la muerte de su dueño, el matagot recompensará a la familia humana con riqueza y buena suerte. En Inglaterra se dice que los recién casados que tengan un gato negro en su hogar tendrán una vida larga y feliz, ya que estarán protegidos de los malos espíritus. Los celtas veían a los gatos negros como los guardianes de las puertas de otros mundos y estaban seguros que los ojos de los gatos abrían las puertas del reino de las hadas. Para la gente del teatro, en muchas culturas, no hay mayor miembro de la audiencia que un gato negro. Si un gato negro se abre paso entre su público, la noche del estreno, pues su obra tendrá una larga y próspera carrera. En los barcos de navegación antiguos, llevar un gato negro era garantizar un viaje seguro,
ya no solo por la travesía en sí, sino porque los gatos mantenían a raya las enfermedades. Hoy día algunas personas piensan que pasar un número de lotería por el lomo de un gato negro puede traer la buena suerte y la prosperidad. Hay muchas historias en muchos lugares del mundo donde el gato negro es querido y odiado, dependiendo de con qué mirada se ha observado y de cómo se interprete las situaciones donde se convive con estos bellos felinos con manto negro. ¿Y qué pasa si se sueña con un gato negro? Soñar con un gato negro es símbolo de astucia y audacia para sortear circunstancias incómodas. Pero dependiendo del contexto del sueño y la observación de todos los elementos que salen en él, puede significar que te esté mostrando habilidades para salir victorioso o victoriosa de retos que aparecen en tu vida. Puede ser protección de malas energías que te estén acechando o tragedias, enemistades, pérdidas, etc. Si el gato o los gatos que aparecen en el sueño son negros, también va a depender del contexto en el que el sueño se revela y la creencia o sentir que albergues en tu inconsciente. Habría que analizar muy bien, viendo determinadas variables, viendo detenidamente las diferentes variables que aparecen en la escena soñada y el momento en el que se soñó, qué estación de año es, qué luna hay en ese momento, qué circunstancias estás viviendo en ese instante, etc. A veces soñar con un gato negro puede llevarte a viajar entre mundos. A través de sus ojos te permite ver más allá de las puertas de la muerte y ver dimensiones más allá de la experiencia humana, para traer de vuelta algún conocimiento que necesites saber para transformar algo de tu realidad. En realidad, todos los felinos son misteriosos. Están dotados de extraordinarias capacidades perceptivas. Su mirada es penetrante, profunda e inquietante a veces, porque no sabemos muy bien qué está mirando. Tienen capacidad telepática, solo tienes que ver cómo se comunica contigo y lo fácil que es entenderles. A veces tengo la sensación de que nos leen la mente y solo con su mirada nos hacen saber qué necesitan. También son extraordinarios sanadores. Es por ello que alguna raza de gatos, más tranquilos y mimosos, son utilizados para terapias. Acariciar un gato elimina el estrés, aportando calma y quietud, contribuyendo a la buena salud física y psíquica de la persona. Muchos son los casos de personas que se han salvado de alguna situación de peligro, gracias a la premonición y comunicación del gato con sus familiares humanos. De igual forma son capaces de anticipar la muerte de una persona, como fue el famoso caso de Oscar, un gato de una localidad norteamericana que vivía en un centro de reposo de ancianos y que fue capaz de predecir la muerte de más de 100 personas. Nadie moría en el centro sin que Oscar lo visitara. Se quedaba acompañándolos hasta la transición final del anciano o la anciana. No los abandonaba hasta que morían en paz. Podéis ver la historia en YouTube, la buscáis y veréis cómo la encontráis. Como puedes ver, el gato negro, gato gris, gato blanco, gato atigrado o cualquier raza o color, todos son especiales. Es por eso que los médiums o personas entendidas en las artes antiguas de la magia suelen tener un gato. Los utilizan como una especie de nexo para poder percibir y tener mejor conexión con los mundos ocultos. El color y la raza del gato elegido va a depender de la persona, va a depender del vínculo que hagan. Aunque yo siempre pienso que el gato te elige a ti y no tú al gato. Hace muchos años una amiga me comentó que le tenía mucho miedo a los gatos negros. Y cuanto más los rechazaba, más aparecían en su vida de muy diversas formas. ¿Era casualidad? ¿Augurio? ¿Presagio? ¿O quizás por algún motivo insospechado tenía que hacer vínculo con un gato negro? En fin, siempre podemos imaginar,
pensar o intuir por qué un gato determinado llega a nuestras vidas o a nuestros sueños. Cuando me pongo a conversar con amistades sobre este tema, me apasiona tanto que podría estar horas hablando sobre el tema. Hay que derribar todos los miedos que nos fueron inculcados o transformar ese miedo en explorar y conocer mejor a los felinos negros y convivir con ellos para ver que todos esos mitos de terror se caen por sí solos. Nos falta abrirnos un poco más y aprender a conocer para comprender. Gatos y humanos tenemos una misión espiritual y podemos tener una perfecta simbiosis. Abraza y ama a un gato negro. De verdad que no traen mala suerte. Los dueños de gatos negros pueden atestiguar lo cariñosos, juguetones y lindos que son, además de protectores, como todos los gatos. Como he dicho al principio de este vídeo, quien realmente ha tenido mala suerte han sido ellos, los gatos negros, porque el ser humano, en su ignorancia, los estigmatizó. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes algún gato negro? ¿Has convivido con él? ¿Piensas que estas creencias han hecho mucho daño a estos lindos peludos? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Puedes seguirme en el blog Vocación por las Mascotas, en peludosurbanos.blogspot.com.